Bienvenidos pensadores, hoy vengo dispuesto a cumplir el desafío de sintetizar toda la historia de la filosofía medieval, un periodo histórico que abarca por lo menos unos 1300 años, en menos de 15 minutos. Corre intro. Igual que en el video anterior sobre filosofía antigua, les presentaré los eventos más importantes de este periodo en orden cronológico, dejando claro que seguramente se quedarán muchas cosas por decir, pero procuraré mencionar lo fundamental. Antes de citar esos eventos clave, hablemos de algunas generalidades de la filosofía medieval. Si la filosofía antigua era cosmocéntrica, pues centraba su estudio en el mundo o en la naturaleza, de la filosofía medieval podemos afirmar que era teocéntrica, es decir, que su objeto principal de estudio era el problema de Dios. El problema de Dios no entendido solamente como un asunto religioso, sino como un concepto tan filosófico como cualquier otro. De hecho, uno de los objetivos académicos durante la filosofía medieval fue poder armonizar la fe revelada de la religión y la razón, poniendo el ejercicio filosófico al servicio de la teología. Esto demuestra que el estudio del problema de Dios, sea que se acepte o no su misma existencia, entra perfectamente dentro del marco del saber filosófico y no está solo relegado a la religión o a la mitología. Contrario a lo que se cree popularmente, la Edad Media no es como la pintan, ni se vivió en ella un constante y subyugador oscurantismo y atraso en el conocimiento como se pretende hacer ver en algunas películas y en novelas. Lo cierto es que la historiografía moderna ha deshecho este tópico repetido hasta el cansancio. Y es que de la Edad Media provienen muchísimos inventos, instituciones y hábitos sin los que no podríamos concebir nuestro mundo moderno. Y la lista es más larga de lo que alcanzamos a imaginar. La difusión internacional del papel, los números arábigos, el sistema bancario, las notas musicales, la encuadernación, el papel moneda, la industria vidriera que incluía los espejos, las universidades, las bibliotecas públicas, los primeros relojes mecánicos, el cuadrante, el astrolabio, la brújula, el molino de agua y de viento, las gafas, el arbotante, el botón, los pantalones, el dique, el arnés, el estribo, la chimenea, y hablemos también del parlamentarismo, los notarios, el arte románico y el arte gótico, la costumbre de comer sentado y no recostado como lo hacían en la antigua Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos hablar también de ciencia al descubrir que Roger Bacon, un monje franciscano inglés del siglo XIII, fue el padre del empirismo, que es la base de la ciencia moderna. Más aún, toda la corriente de carácter filosófico que tiene sus orígenes en el siglo XI y en la figura del filósofo Pedro Abelardo, también monje benedictino, está en la base de esa corriente filosófica que en último término dio lugar a la ciencia moderna. Sabes, yo también tengo algo de científico. La filosofía medieval se suele dividir en dos periodos, la patrística y la escolástica. La patrística es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores, conocidos como padres de la Iglesia. La patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana, que abarca desde el fin del cristianismo primitivo, con la consolidación del canon neotestamentario alrededor del año 100, hasta alrededor del siglo VIII. Uno de los más destacados representantes de este periodo fue San Agustín de Hipona, que desarrolló la corriente del neoplatonismo, reinterpretando la obra de Platón bajo la óptica cristiana. Por otro lado tenemos a la escolástica, que abarca más o menos desde el siglo XI hasta el siglo XVI, una fase en la que se intenta explicar la revelación cristiana a través de la razón. Igualmente se entiende la escolástica como un método educativo y filosófico que surge como consecuencia de la creación de las primeras universidades y la necesidad de aplicar el método científico aristotélico para dar respuesta a planteamientos religiosos. Santo Tomás de Aquino fue uno de los principales exponentes de la escolástica al introducir la lógica aristotélica en el pensamiento cristiano. Pero no solo el cristianismo tuvo un papel relevante en la filosofía medieval. El judaísmo también se ocupó de responder cuestiones fundamentales a la luz de la filosofía. En ese sentido, Maimónides se ocupó de integrar la lógica de Aristóteles para demostrar que no existe tal cosa como una separación entre la fe y la razón, ya que la fe tiene un origen divino y la razón se sustenta en el conocimiento humano, que a la vez deriva de Dios. Por otro lado, en el Islam se utilizaron tanto el neoplatonismo como el aristotelismo para dar respuesta a inquietudes propias de la religión. Aquí podemos mencionar a Avicena, al-Kindi y a Averroes.
tres de los pensadores esenciales de la filosofía islámica medieval. Iniciemos ahora sí con los eventos más importantes de este interesante periodo de la historia de la filosofía. Año 100. Nace San Justino, quien provenía del platonismo y el estoicismo y que tras convertirse en cristiano identificó el logos de los griegos con la persona de Jesucristo, quien vendría a entenderse como el logos engendrado y encarnado. 130. Nace San Ireneo de León, quien fue defensor de la originalidad cristiana frente al gnosticismo, ya que esta corriente distinguía entre un Jesucristo celeste y uno terrestre. San Ireneo aclara que Jesús es uno y el mismo. 150. Nace San Clemente de Alejandría, primer doctor de la Iglesia que estudió las relaciones entre el cristianismo y la filosofía griega y fue el iniciador de la elaboración sistemática de la teología. 160. Nace Tertuliano, prolífico escritor y el primero en mencionar la palabra Trinidad, una doctrina fundamental del cristianismo. 184. Nace Orígenes Adamantius. Descrito como el genio más grande que la iglesia primitiva haya producido. Fue un erudito que escribió aproximadamente 2000 tratados sobre múltiples ramas de la teología, incluyendo crítica textual, exégesis bíblica, hermenéutica bíblica, homilética y espiritualidad. 260. Plotino funda el neoplatonismo, una escuela de filosofía mística basada en la obra de Platón. 313. Constantino I proclama la libertad de religión en el Imperio Romano mediante el Edicto de Milán. 337. Nace San Ambrosio, obispo de Milán, quien manifestaba que es Dios quien busca al hombre y no el hombre quien busca a Dios. Influyó en la conversión de San Agustín y defendió la doctrina de la Trinidad. 347. Nace San Jerónimo, doctor de la Iglesia, que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín, por encargo del Papa Dámaso I. Esta traducción, que se conoce como la Vulgata, que viene del latín Vulgata Editio y que significa edición para el pueblo, fue publicada en ese mismo siglo IV, y en honor a Jerónimo se celebra cada 30 de septiembre el Día Internacional de la Traducción. 354. Nace en Tagaste, África, San Agustín de Hipona, considerado el máximo pensador del primer milenio. Entre sus muchos escritos, los más importantes son dos obras, Las Confesiones y La Ciudad de Dios. El tema central del pensamiento de San Agustín de Hipona es la relación del alma, perdida por el pecado y salvada por la gracia divina, con Dios, relación en la que el mundo exterior no cumple otra función que la de mediador entre ambas partes. De ahí su carácter espiritualista frente a la tendencia cosmológica de la filosofía griega. 395. Una gran crisis debida a causas externas e internas lleva a la división del Imperio Romano en Oriente y Occidente. El Occidente luego caerá en menos de un siglo. 476. Se consuma la caída del Imperio Romano de Occidente, en la que éste perdió la autoridad de ejercer su dominio y su vasto territorio fue dividido en numerosas entidades políticas sucesoras. Este año marca oficialmente el inicio de la Edad Media, aunque ya vemos que no coincide necesariamente con la división que se hace en la historia de la filosofía. 510. Boecio empieza a traducir los escritos de Aristóteles sobre lógica. Boecio fue famoso por haber resuelto el dilema que había abrumado a Aristóteles sobre si Dios ya conoce el futuro, entonces ¿cómo podemos decir que existe el libre albedrío? 590. Es elegido el Papa San Gregorio Magno, quien mandó recopilar y contribuyó a la evolución del canto gregoriano. 618. Inicio de la dinastía Tang en China, que trae consigo una edad de oro de desarrollo cultural. 622. El profeta Mahoma completa la Égira, su viaje de la Meca a Medina, lo que marca el inicio de la era musulmana. 711. Invasores musulmanes conquistan la Iberia cristiana. 800. Nace Al-Kindi, conocido como el filósofo de los árabes. Escribió comentarios a las obras de Aristóteles, así como varios trabajos sobre cuestiones de metafísica. 810. Nace Juan Escoto Erígena, filósofo irlandés que, apoyándose en el neoplatonismo, creó su propia doctrina mística que era panteísta en esencia. 1033. Nace San Anselmo de Canterbury, doctor de la Iglesia que intentó resolver el problema de los universales que Porfirio y Boecio planteaban de la lógica aristotélica.
un problema muy debatido en aquellas épocas y del que ya tengo un video explicándolo. San Anselmo también formuló los llamados argumentos ontológicos a priori para demostrar la existencia de Dios. 1079. Nace Pedro Abelardo, reconocido por la crítica moderna como uno de los grandes genios de la historia de la lógica, de la que hacía uso a través de los géneros y técnicas de la diatriba dialéctica y un dominio silogístico profundo. 1099. Los cruzados cristianos lograron penetrar y reconquistar la ciudad santa de Jerusalén, que estaba en manos del califato fatimí de Egipto. 1121. Nace San Buenaventura, escritor famoso dedicado por años a dar clases en la Universidad de París, donde se formaban estudiantes de filosofía y teología de muchos países. 1126. Nace Averroes, filósofo musulmán estudioso de la filosofía del conocimiento y conocido por sus extensos comentarios sobre Aristóteles. 1193. Nace San Alberto Magno, rector de la Universidad de Colonia y obispo de Ratisbona. Sin su aportación enciclopédica apoyada en diversos filósofos, teólogos, matemáticos y médicos musulmanes y judíos, la síntesis de su discípulo Santo Tomás de Aquino hubiera sido imposible. 1214. Nace Roger Bacon, protocientífico y teólogo inglés de la Orden de Frailes Franciscanos. Fue un entusiasta proponente y practicante del método experimental para adquirir conocimiento sobre el mundo, inspirado en la obra de Aristóteles, lo que lo convierte en uno de los primeros pensadores en proponer el moderno método científico. Aunque la pólvora se inventó por primera vez en China, Bacon fue el primero en Europa en registrar su fórmula. Su principal obra, el Opus Maius, escrita a petición del Papa Clemente IV, consta de 840 páginas que tratan sobre ciencias naturales, gramática, lógica, matemáticas, física y filosofía. Y no lo quemaron por esto como a Galileo. Como a Galileo, que tampoco lo quemaron. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. 1224. Nace Santo Tomás de Aquino, el filósofo más relevante de la Edad Media, quien supo resolver la crisis producida en el pensamiento cristiano por el averroísmo. Tomás de Aquino, fraile de la Orden de Predicadores Dominicos y doctor de la Iglesia, es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIII, además de ser punto de referencia de las escuelas de pensamiento tomista y neotomista. Su obra más conocida es la Suma Teológica, un compendio de la doctrina católica en la cual trata 495 cuestiones divididas en artículos. En esta obra se encuentran sus famosas 5 vías, que son 5 argumentaciones a favor de la existencia de Dios, vigentes hasta hoy. Era un escritor tan prolífico que, haciendo un cálculo aproximativo, en su vida académica escribió en promedio el equivalente a 14 cuartillas A4 diarias durante 30 años, y además con un nivel de superioridad intelectual no visto en ningún otro filósofo medieval. ¿Qué? A Tomás se le debe el rescate y reinterpretación de la metafísica y una obra de teología monumental, así como una teoría del derecho que sería muy consultada posteriormente. El filósofo agnóstico Anthony Kenny, vivo aún en la fecha de grabación de este video, considera que Tomás de Aquino es uno de los más grandes filósofos del mundo occidental. Chaval, en mi opinión es el puto amo, lo digo en serio, 1266. Nace Juan Duns Scoto, quien distinguió como Santo Tomás la teología de la filosofía, considerando que ambas eran complementarias y nunca podían entrar en contradicción, aunque se apartó de aquel al considerar que la teología era ante todo una ciencia práctica y no especulativa. 1280. Nace Guillermo de Ockham, cuya teoría inductiva del conocimiento cercana al empirismo le llevó a una visión contingente del mundo. Su concepción teológica se fundamentaba en la fe en un Dios omnipotente inasequible por la razón, dando comienzo con ella a la separación formal entre teología y filosofía. 1445. El alemán Johannes Gutenberg inventa la imprenta, lo que permite una mayor difusión del conocimiento. Hasta ese año las copias de los libros eran realizadas a mano mayormente por monjes copistas de los monasterios de toda Europa. 1453. Caída del Imperio Bizantino, el vestigio del Imperio Romano de Oriente, cuando los turcos otomanos toman la capital, Constantinopla, hoy conocida como Estambul. 1492. El genovés Cristóbal Colón, por encargo y con el apoyo de los reyes católicos de Castilla y Aragón, llega a las Indias Occidentales, territorio hoy conocido como el continente americano. Ciertamente la Edad Media es un periodo histórico apasionante, habiendo visto ya todos estos datos y eventos históricos.
Con ella nace la nueva cultura universitaria y el humanismo, todo ello conectado con la historia de la Iglesia y la aparición de nuevas corrientes filosóficas. En la Edad Media se dan los primeros pasos para entender lo que somos, nuestras formas de vida, nuestras creencias y buena parte de los elementos que nos definen. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerden darle pulgar arriba a este video si les gustó, comentar, suscribirse a este canal dando clic en la campanita y compartir con todos aquellos que como ustedes quieren que se les siga subiendo la fiebre por el conocimiento. Hasta la próxima, pensadores.